Si usted tiene hambre de recibir el poder de Dios que tuvieron los apóstoles en la iglesia primitiva, quiero que se queden para escuchar la enseñanza de hoy, que va a ser sobre el tema del bautismo del Espíritu Santo, hablando específicamente acerca de lo que pasa en la vida de uno cuando uno reciba el bautismo del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar regresando al versículo con los cuales empezamos en la vez pasada, en Hechos capítulo 1, versículo 4, que dice la palabra de Dios: estando reunido con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Son las palabras de Jesucristo a sus discípulos, unas de sus últimas palabras y últimas instrucciones a los discípulos que iban a hacer las columnas, los apóstoles que iban a llevar la iglesia adelante, que iban en realidad ellos iban a ser los que iban a iniciar y fundar la iglesia de Jesucristo. Entonces Él les dijo: no se fuesen de Jerusalén. Eso fue un mandato de Cristo. Aunque yo les he mandado a ir a predicar el evangelio en todo el mundo, a toda criatura, pero no se vayan todavía hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. La promesa del Padre. Siempre tenemos que recordar que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es la promesa de Dios, del Padre, para la iglesia. Y anotando esos puntos, que la importancia que Cristo puso, el enfoque que Cristo dio sobre el bautismo del Espíritu Santo. Él dijo en San Juan 16:7: pero os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. Cristo dijo, imagínense cómo tenía que haber sentido los discípulos en ese momento, porque ellos habían dependido de Jesucristo, se habían prácticamente 3 años y medio que ellos habían vivido día y noche con Cristo. Y Él era siempre está ahí para ayudarles, siempre les hacía preguntas, siempre les aconsejaba, les orientaba. Él les dieron a ellos también poder para sanar hasta los enfermos. Y ahora Él está diciendo, es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me fuera, dice, no vendría a vosotros, el Consolador no vendría a nosotros si no me fuera. Cristo entendía la importancia a los discípulos, por eso Él dijo, os es necesario. Y yo le digo a usted, es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo, es importante. Y yo pienso que en estos últimos días hay muchas personas que no están poniendo la importancia, no ven la necesidad, la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero Cristo dijo, es necesario. Amén. Entonces quiero animarles en ese punto. Y él sigue diciendo, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Hay cosas que no vamos a poder soportar y llevar y entender sin la guianza del Espíritu Santo, porque el versículo siguiente dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo es el que nos guía en toda verdad. ¿Quieres saber por qué hay muchas iglesias sin dirección? Hay muchas divisiones en las iglesias, en las creencias, en las doctrinas, en el entendimiento. Es fácil. Es porque no tienen el poder del Espíritu Santo. Porque cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, estamos unidos. No tenemos que unirnos y entender todo, estar de acuerdo, sino que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos une y nos hace de acuerdo. Y entonces eso, Él dijo, Él os guiará
a toda verdad. Y eso es lo que hace falta. No solamente en la iglesia, pero se hace mucha falta en la vida personal de muchos creyentes. Y Jesucristo dijo, es necesario. Y hay personas, muchos cristianos hoy, que no tienen lo que es necesario. Y eso es el poder y el bautismo del Espíritu Santo. También, solo estoy dando estos versículos para confirmar la importancia que puso Jesucristo. Lucas 24:49. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Otra vez Cristo dijo, quedaos, hay que quedarse. No se fuesen, quédense. Y eso fue el enfoque grande que Cristo puso. No puede cumplir mis mandamientos, no pueden hacer el trabajo el cual que tengo que mandarles a hacer si no reciben primero el poder del Espíritu Santo. Pablo también vio esa importancia. Algunos que pensaban que muy equivocadamente han dicho que el Espíritu Santo solamente fue para los apóstoles, pero el apóstol Pablo halló discípulos cuando él llegó a Éfeso, y él halló a algunos discípulos, y la primera pregunta que él les hizo fue, ¿recibiste, en Hechos 19:2, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque el apóstol Pablo también vio es necesario recibir el poder del Espíritu Santo. Y él les preguntó, ¿ya recibieron? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Entonces, fue algo de suma importancia para la iglesia primitiva. Y hermanos, cuánto más lo necesitamos en estos últimos días, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Más que nunca la iglesia y los cristianos individualmente necesitan el bautismo y el poder del Espíritu Santo. Y así el texto principal donde leímos en Hechos 1, versículo 5, dice, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. El bautismo del Espíritu Santo es un momento inolvidable. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿usted se bautizó en agua? Usted va a decir, no estoy seguro, no me acuerdo. Si me bauticé en agua, no me bauticé. No, por favor, ya sabe que no. Si usted se bautizó en agua, se va a recordar muy bien, porque es un momento distinto. Es una fecha exacta en el calendario. Es un momento que usted se acuerda. Eso es algo que se ve. No es un momento solamente personal para uno, pero eso es algo cuando uno lo hace, cuando uno ha sido bautizado en agua, todos los que están presentes ven el cambio. Ven el cambio cuando una persona es sumergido en el agua y sale del agua. Ya sale del agua diferente, sale mojado, sale hasta con una diferencia que se anota afuera. Y pienso que es la razón por cual que Jesucristo usó esta palabra para explicar lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Es un acto inolvidable, es un momento preciso en la vida. Igual manera que si uno se ha sido bautizado en el Espíritu Santo, yo le pregunto, ¿usted fue bautizado en el Espíritu Santo? ¿Va a responder sí o va a responder no? Porque es un momento seguro que cuando uno sabe que algo pasó grandemente en mi vida. Y vamos a estar hablando un poco más acerca de estas señales también, de que sigue en el bautismo del Espíritu Santo. Y esto es unos puntos importantes que vamos a ver hablando del bautismo del Espíritu Santo. Pero quiero seguir un poquito más aquí en versículo 8. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Y eso fue el enfoque que Jesucristo dio a los discípulos, de recibir poder. ¿Poder para qué? Poder para que el mundo se quedaron maravillados de qué son estos hombres poderosos. No. Poder para ser testigos. Y si nosotros tratamos de usar el poder del Espíritu Santo para nuestro beneficio y para elevar el hombre, estamos muy equivocados y en realidad estamos cometiendo pecado. Es un pecado. Nosotros no fuimos dados este poder para utilizarlo para nuestro beneficio en ninguna forma. El poder del Espíritu Santo es para hacernos a nosotros humanos, pero para darnos un poder supernatural que es algo más grande que el poder que nosotros tenemos, el entendimiento que nosotros tenemos, la sabiduría que nosotros tenemos, pero el poder del Espíritu Santo es lo que Dios nos dio para ser testigos de Jesucristo y para publicar estas buenas nuevas y preciosa palabra de Jesucristo. Y eso fue el enfoque. Cristo no dijo, vayan a orar hasta que hablen en lenguas. No. Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es un momento bonito. El Espíritu Santo no fue dado para que usted se sintiera bonito, que se sintiera gozoso. No. Claro, eso pasa. Cuando uno recibe el Espíritu Santo es un momento inolvidable en la vida. Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo es un momento donde se siente poder, se siente gozo, se siente alegría, se siente algo que sobrenatural. Pero hermano, eso no fue el propósito. El propósito fue para recibir poder de ser testigos de Jesucristo. Y entonces, ¿qué hicieron estos hermanos? Bueno, nosotros sabemos a través de la palabra que en algún momento había como más de 500 personas que vieron a Jesucristo vivo. Pero como muchas otras personas, hay muchos que no quieren seguir los mandamientos de Cristo. Muchos quieren ver el milagro, quieren experimentar los peces y los panes y la bendición de Dios, pero no quieren pagar el precio de recibir el poder de Dios. Y nosotros encontramos en Hechos capítulo 1 que había más o menos unos 120 que solamente quedaron. Jesucristo les dijo, quedaos, no se fuesen, os es necesario. Y de los 500, 120 quedaron. Pero ¿qué hicieron? En versículo 14 de Hechos 1, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Estos hermanos y hermanas, porque también menciona hermanas, mujeres que se quedaron, como unos 120, quedaron, y de lo que nosotros podemos calcular de lo que la información que nos dio la palabra, estuvieron ellos como una semana, más o menos una semana que ellos quedaron unánimes en oración y ruego. Ellos quedaron. Jesús dijo, quédense, se quedaron. Quedaron no solamente esperando, comiendo, haciendo fiesta, no. Ellos quedaron en oración y ruego. Y hermano, yo quiero decirle la razón por cual que muchas iglesias no tienen el poder del Espíritu Santo y muchas personas no han recibido el bautismo del Espíritu Santo es que no están dispuestos a quedarse de rodillas a orar. Amén. Y buscar a Dios de un corazón sincero, de buscar a Dios de toda su fuerza y todo su corazón. Ellos quedaron unánimes en oración y ruego. Estaba pidiendo, Señor, bautízame. Señor,
trabaja en mi vida. Y hermano, yo quiero decirle, cuando usted empieza a buscar a Dios, Dios va también a santificar su vida. Dios va a preparar su vida para recibir ese precioso poder y bautismo que Él prometió, porque es la promesa del Padre. Como dijo el mismo Señor Jesucristo, una semana más o menos, que sabemos puede ser un poco más, de una semana que ellos estuvieron unánimes, unidos, juntos, en oración, hasta que Hechos capítulo 2, versículo 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Mira, hay mucho enfoque hoy en la unidad. Hay muchos hablando, la iglesia tiene que estar unida, tenemos que estar unida. Entonces, nosotros, el problema es que muchas personas están buscando su propia unidad. Pero quiero decirle, la única unidad que Dios quiere en la iglesia es una iglesia unido en buscarle a Él. Nosotros podemos decir, no, estamos todos de acuerdo para hacer cierta cosa, pero a veces eso ni es la voluntad de Dios, ni es algo bíblico. Pero cuando nosotros todos buscamos a Él, unánimes en oración, unánimes en ruego, entonces el mismo Espíritu Santo une la iglesia con una sola meta, con un solo propósito. Y eso, hermano, eso es una iglesia unida, poderosa, guiado por el Espíritu Santo. Y esto, hermano, nosotros necesitamos olvidar de que yo quiero estar unido con tal iglesia, con tal hermano, que no. Lo que necesitamos estar es unido con Dios. Y cuando yo estoy unido con Dios y usted está unido con Dios, estamos unidos nosotros también. Porque nosotros estamos unidos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, eso fue un mensaje aparte. Aleluya. Pero, ¿qué dijo? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Anoten el orden. Primero, fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Si usted está orando, Señor, quiero hablar en lenguas, estás orando equivocadamente. Disculpe, hermano, pero lo que necesitas orar y pedir es, Señor, quiero estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando uno se llena del Espíritu Santo, automáticamente, o el resultado, va a ser el hablar en lenguas. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es algo bello, hermano. El miembro que, como dice la palabra de Dios, el miembro más difícil de gobernar es la lengua. La lengua es el miembro más difícil para nosotros dominar. Y hermano, por eso cuando nosotros nos rendimos completamente al Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo quiere tomar control es de la lengua. El miembro más difícil de dominar, el Espíritu Santo nos manda o nos obliga que nosotros tenemos que dejarle a Él controlar y dominar ese miembro. Y nosotros lo tenemos que darle a Él la oportunidad. El Espíritu Santo es un caballero. Él no le va a esforzar, no se va a esforzar, no le va a obligar. Pero usted tiene que entregarse a su poder y su espíritu. Y tiene que también entregarse su lengua para que Él puede hablar a través, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, hay una práctica horrible
en algunas iglesias que están tratando de enseñar a las personas a hablar en lenguas. Hermano, para mí eso es una blasfemia. Una blasfemia. Es algo 100% falso. Es una burla del verdadero poder de Dios. Porque ningún hombre puede enseñarle a hablar en lenguas. Solo va a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Si alguien le tiene que enseñar, no es el Espíritu Santo. Bueno, yo no aprendí el español hasta que tenía 20 años. Yo he aprendido a hablar otro idioma. Se puede aprender otro idioma, pero eso no es el poder del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, nadie le tiene que enseñar nada. Solo tiene que rendirse a ese Espíritu y él mismo se va a hablar. Él se va a hablar según el Espíritu le da que hablase. Como fue aquí en Hechos capítulo 2. Y pues hablando de ese punto, que pienso que es un buen momento de hablar sobre el punto del hablar en lenguas, porque eso es lo que nosotros tenemos como el ejemplo de todos los que se habían recibido el poder del Espíritu Santo, es que siempre hablaban en lenguas. Y estos ejemplos tenemos en Hechos capítulo 10, cuando Dios envió a Pedro a la casa de Cornelio. Y bueno, es otro mensaje completo, pero solo quiero tocar el punto de que Pedro estaba predicando y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces respondió Pedro. Bueno, ellos escucharon a ellos hablar en lenguas. Los judíos, los que ya se habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, les oían a los gentiles también hablar en lenguas. Y también cuando regresaron a Jerusalén y les estaban haciendo preguntas a Pedro, a los demás, porque se fueron a los gentiles y los estaban explicando en Hechos 11:15, dice este versículo, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Estas fueron las palabras de Pedro. Y él estaba explicando, ellos también hablaron en lenguas igual como nosotros al principio. La evidencia que la persona se había recibido el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y es lo que tenemos el ejemplo a través de la palabra de Dios. Y también la porción que yo mencioné antes de Hechos 19, cuando Pablo llegó a Éfeso, que les preguntaron que si habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y ellos dijeron que no, ni habían escuchado del Espíritu Santo. Pablo les predicaba de Cristo, les bautizaron y dice el versículo 5, Hechos 19:5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces el hablar en lenguas es el ejemplo que tenemos en estos pasajes que vemos a través de la palabra de Dios, la evidencia que la persona se había recibido el Espíritu Santo, como dijo Pedro, igual como cayó a nosotros en el principio. Eso fue la evidencia en el principio, también en la casa de Cornelio, también en Éfeso. Amén. Bueno, así vamos a seguir un poquito más. Regresando a capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 6. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y entonces ya después de eso viene una lista larga
de todos los idiomas que estaban allá. Pero el versículo 11, el segundo parte que quiero enfocar. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo, como dijo Jesucristo, Él no se va a hablar de sí mismo. Él va a hablar de Cristo, Él va a hablar las maravillas de Dios. Y esto es lo que ellos escucharon. Y eso fue lo que les tocaron el corazón. Versículo 12 dicen, estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué significa esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz, les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notario, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Gloria a Dios. Estas palabras que dio Cristo, porque ellos quedaron perplejos, atónitos, no sabían qué está pasando, algunos burlando, pero otros tocados. Y Pedro le empieza a predicar, empieza a compartir la palabra. Ya habían escuchado a la persona hablando en lenguas y las maravillas de Dios en su idioma. Y Pedro les empieza a explicar, no, esto no es que están borrachos, esto es el poder que fue profetizado hace cientos de años, pero ahora se está siendo cumplido. Esta es la promesa que Cristo nos prometió, y esto es el poder que Cristo había prometido dar a la iglesia, que se está viendo, que se está aconteciendo. Y entonces el poder de Dios, hermano, estuvo presente. Y cuando se cae el Espíritu Santo, el poder de Dios siempre está presente a tocar y tratar con las almas, y las almas se quedan con preguntas, se quedan tocados, se quedan movidos por el poder del Espíritu Santo. Y Pedro les sigue predicando hasta el versículo 37, y dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Hermano, amigo, quiero decirle que si cuando viene un mover del Espíritu Santo, si no hay personas tocadas, si no hay arrepentimiento, si no hay personas cambiados y transformados, no fue el Espíritu Santo. Porque cuando hay un derramamiento verdadero del Espíritu Santo, las almas se quedan tocados. Viene la convicción del Espíritu Santo. Viene el toque del Espíritu Santo en los pecadores. Viene cambios también en la vida de los cristianos. Hay santificación que pasa en la vida de los cristianos también. Y estos varones dicen, ¿qué haremos? Quedaron tocados. Compungieron de corazón, dice la palabra. Y esto es lo que hace, mire, si queremos ver un gran avivamiento en la iglesia de hoy, lo que necesitamos es el mover del Espíritu Santo. Hay personas, hay muchos libros hoy de cómo crecer su iglesia, pastor. Hay muchos pastores leyendo libros, siguiendo tal fulano, tal pastor, tal otro, que da seminario, da enseñanza de cómo aumentar el número de la iglesia, qué tiene que hacer para que llegue más miembros. Pero quiero decirle, hermano, muchas veces llegas personas en esas iglesias, pero tan pronto que llegan, salen. Igual como llegan, salen. Pero si usted quiere una iglesia cambiado, transformado por el poder de Dios, personas que cuando llegan a la iglesia quedan tocados, quedan cambiados, transformados, hay que hacerlo a través de un mover del Espíritu Santo. Y eso solo viene cuando nosotros pagamos el precio, cuando nosotros nos dedicamos y recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Pero no solo recibimos, pero nosotros seguimos caminando en ese poder que Dios dio a la iglesia primitiva, y todavía
es para nosotros. ¿Qué dijo Pedro? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ahí está la palabra, arrepentíos. Hay que arrepentirse del pecado. No, pero Cristo te ama como tú estás. No importa, ven a Cristo como estás. Bienvenido a la familia de Cristo. Sí, claro, bienvenidos. Pero hay que arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay salvación. Arrepentidos y bautízose cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo puede recibir, pero primero hay que arrepentirse. Primero tiene que ser obediente a la palabra, hay que bautizarse. Y entonces eso nosotros tenemos el ejemplo. Y versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El que dice que el bautismo del Espíritu Santo fue solamente para los del tiempo de los apóstoles, no tiene ni idea de lo que enseña la palabra de Dios. Aquí claramente, sin duda, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si usted ha recibido la salvación, usted se incluye en ese último grupo, todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si Dios le ha llamado al arrepentimiento, también le ha llamado a recibir la promesa del Padre. Gloria a Dios. Es una promesa para la iglesia de hoy. Pero nosotros lo tenemos que buscar. Nosotros tenemos que buscarlo de todo el corazón. Buscarle con toda nuestra fuerza. Como dijo que Cristo les mandó que no se fuesen. Ellos quedaron como una semana unánimes en oración y ruego. Pero quiero decirle que sí, vale la pena. Pague el precio, hermano, porque vale la pena. Busque esa experiencia con todo su corazón. Si tiene que quitar cosas de su vida, si tienes que cambiar su manera de vivir, arrepiéntese, cambia. Porque vale la pena recibir el poder del Espíritu Santo. Se hace mucha falta en la iglesia de hoy, en muchos cristianos, en muchas vidas. Y cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo, no se queda igual. Queda transformado por el poder del Espíritu Santo. Por eso Él vino. Y como dijo Jesucristo, es necesario. Es necesario, hermano. Es necesario, hermano. A veces uno piensa, bueno, si yo lo recibo. Si no, Dios sabe. Que Dios haga lo que quiera. No, hermano, con esa actitud no va a recibir nada. No va a recibir nada. Se vas a quedar tibia. Se vas a quedar medio. Pero si usted quiere en realidad ser alguien usado por Dios, busca, métese con Dios. Profundízase en la oración, en el estudio de la palabra. Llénase de Dios, más y más de Dios, hasta que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Cuando reciba el bautismo del Espíritu Santo, el poder se va a hablar en lenguas. No se preocupe, se va a hablar en lenguas. Pero hay que primero someterse al poder de Dios. Dios quiere utilizarnos a nosotros, como yo había enseñado. El propósito del Espíritu Santo es para alcanzar el mundo. Y nosotros somos como la voz que usa el Espíritu Santo para alcanzar esas almas. Pero primero nosotros tenemos que someternos. Nosotros tenemos que rendirnos. Nosotros tenemos que entregarnos a Dios para que el Espíritu Santo nos pueda usar. Por eso es importante hablar en lenguas, porque eso muestra que esa persona ya se había
entregándole todo a Dios, y él y ya no está hablando él, según el Espíritu les daba que hablasen. Y eso es como, por ejemplo, poniendo ejemplos, si hay una campaña en el aire libre, una campaña grande donde hay 500 personas, 1000 personas en el aire libre, hay un pastor predicando en el púlpito, tiene que haber un sistema de sonido, unas bocinas, un micrófono, una bocina, un amplificador. ¿Para qué? Para que todos los que están presentes puedan escuchar. Y entonces, esas personas en la última fila están escuchando muy bien el mensaje. Pero ¿cómo lo están recibiendo? Lo están recibiendo a través de la bocina, el amplificador. Y si yo tengo un micrófono, estoy hablando aquí, ¿está saliendo la palabra de la bocina? ¿O la bocina le está compartiendo la palabra? No, la bocina solamente está transmitiendo lo que yo estoy diciendo. Son mis palabras que salen de la bocina. Igual, como dijo la palabra de Dios, que hablaron según el Espíritu les daba que hablasen. Nosotros, cuando recibimos el poder de Dios, es casi como nosotros nos convertimos como si fuéramos la bocina. Ya no estoy diciendo mis palabras, estoy solamente diciendo lo que viene a través del Espíritu Santo. Y eso, cuando uno habla en lenguas, es cuando uno ya no se dice sus palabras, sino que está diciendo lo que dice el Espíritu Santo. Hermano, es algo precioso, es algo glorioso, ser usado por Dios en esa forma. Pero hay que rendirse, hay que entregarse, hay que someterse totalmente a Dios, completamente a Dios. Hay que quitar su propia voluntad y su propio deseo y entregarse completamente a Dios para que Él nos puede utilizar a alcanzar esas almas. Y qué privilegio, hermano, de ser la boca que habla la palabra de Dios y que el Espíritu Santo puede hablar a través de nosotros. Es algo glorioso. Así les quiero animar. Le quiero animar, hermano, hermana, si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, de este momento en adelante, empieza a orar fervientemente, empieza a ayunar, empieza a revisar su vida, empieza a entregarse más y más a Dios con el deseo y con la fe y la creencia que Dios le va a bautizar en el Espíritu Santo, como Él lo quiere hacer. Y hermano, búsquelo, porque es algo que hace falta en muchos cristianos hoy. Así que Dios les bendiga. Ya el mensaje hoy ha sido un poco más largo que a veces, pero es un tema súper, súper importante. Es necesario, como dijo Jesucristo. Así que Dios les bendiga a todos, que quiero pedirles que me ayuden, hermanos, de presionar el like en YouTube. Comparte este video para que este mensaje pueda llegar a otras personas y para que puedan también recibir algo de parte de Dios. Así que Dios les bendiga.